Vamos a comenzar nuestra séptima clase de medios audiovisuales y comunicación estratégica para el evangelismo. Ya hoy vamos a iniciar una nueva etapa. Habíamos hablado en la clase pasada de las fases de este proyecto. Hemos venido trabajando en la fase uno, que es toda la parte de la base que hablábamos, la fase 2, que es ya las técnicas que trabajamos. Hoy vamos a ver algo sobre diseño, sobre páginas web, para que podamos ir armando también con estas otras herramientas todo nuestro plan. Entonces iniciamos, la idea es que podamos también avanzar en cuanto, pues digamos que en cuanto a los poemas, irlos mirando, pero pues también en cuanto a la temática. Hoy vamos a ver algo, no sé si alguien ha escuchado este término, que se llama embudo de conversión. ¿Alguien ha escuchado sobre este término? ¿Sí? Yolima, ¿qué has escuchado sobre el embudo de conversión? Pues básicamente es como un mecanismo para llevar a la persona al punto donde nosotros queremos llevarlo en cuanto a términos de mercadeo digital o publicidad. Si sea así exactamente. Eso es lo que yo he entendido como embudo de conversión. O sea, se les da una información en redes que finalmente lo va a llevar y por segmentación la persona llega allá. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de este embudo? Y como siempre les digo, hablar de marketing o hablar de ventas, como que decimos, venga, espere que estamos hablando de evangelismo, pero nosotros en el evangelismo vendemos y necesitamos que nos compren, ¿cierto? Nosotros vendemos un mensaje y necesitamos que la persona diga, sí, acepto, ¿cierto? Acepto a Jesús como mi único Señor y mi Salvador, y eso es lo que le va a garantizar su salvación, ¿verdad? Si lo hace de todo corazón, ¿cierto? Entonces, sí hay algo que vender, solo que la idea es usar esta técnica de una manera que nos lleve hacia el objetivo, que en este caso es el evangelismo como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que se hace en un embudo de conversión es, como lo decía Yolima, es un proceso que nos lleva a que finalmente la persona haga lo que nosotros queremos que haga, ¿sí? Sin manipulaciones, sin saltarnos los pasos, porque a veces nos saltamos los pasos, y es lo que ocurre muchas veces con el tema, como siempre les he dicho, con el tema cristiano en las redes. Nosotros queremos de una entrar con el mensaje de Jesús, de una que la gente se convierta, de una vez ponerle una prédica de 3 horas y que se queden ahí sentados viendo la prédica, cuando todavía no han dado el paso uno. ¿Y cuál es el paso uno? Eso tiene que ver un poco con la técnica de AIDA, solo que esta ya es más un proceso. O sea, AIDA era como una técnica que vimos: atención, interés, deseo y acción, ¿cierto? Lograr que nuestro contenido tenga estos 4 componentes, pero este ya es un proceso, y lo que se busca con este proceso es precisamente empezar a atraer, pero para llegar a un punto donde queremos llegar, que ese es otro de los problemas que tenemos y que pasa mucho en la parte cristiana. Son muy pocas las iglesias que están estructuradas digitalmente para recibir todo lo que llega de los contenidos que publicamos. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos un videíto y la gente le dio me gusta, lo compartió, mejor dicho, el contenido se volvió viral, pero ¿qué pasó con esa gente? ¿Dónde están? Es como cuando la gente va a nuestra iglesia, ¿no? Entonces nosotros hacemos un llamado, tenemos unos datos, hacemos una consolidación y se empieza un proceso de discipulado, de pastorear, de capacitar, hasta llegar al punto donde queremos llegar con una persona. Entonces, básicamente lo que busca el embudo de conversión es poder hacer todo este proceso y no adelantarnos al punto 4, que es donde ya queremos que la gente conozca a Jesús, se convierta a Jesús, se enamore de Jesús, se disipule, ¿cierto? Pero tampoco saltarnos ninguno de los otros, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces, no se trata de que ya lleguen al punto 4, pero tampoco se trata de dejar de hacer lo otro, de hacer cosas que atraigan, que es importante, pero si hacemos cosas que atraen y al final no fidelizamos, como siempre les digo, ese esfuerzo se pierde porque se hizo todo un contenido, pero ¿dónde están esas personas? Recuerden que nuestro objetivo en redes, aunque los me gusta son un termómetro interesante que nos dice qué tanto alcance están teniendo nuestros contenidos, al final no es el objetivo. Sí, tuvimos 2000 me gusta, ¿y dónde aterrizó esa gente? ¿Dónde aterrizaron esas personas? Entonces,
¿cómo se hace la atracción? Entonces es ahí donde empiezan todas las técnicas que hemos visto, todo lo que hemos hablado, la técnica IDA, lo de los 3 cerebros, la conexión emocional, todo lo que ya vimos en las clases pasadas, es aquí donde entra. Necesitamos atraer a un público que, como lo decimos siempre, no ha nacido espiritualmente, está en sus emociones, está en su carne y necesitamos usar unos códigos que ellos entiendan. Entonces es aquí donde viene la generación de tráfico. Aquí nosotros, nuestro objetivo no es al final venderles nada, como en todas las masterclass que uno ve hoy en día, ¿no? ¿Cierto? Uno dice, esto tan bueno no dan tanto. Dios sabe, como le decía a mi esposo en la segunda clase, que nuestra intención es que la gente conozca a Jesús, ¿cierto? En este punto nuestra intención no es venderles, pero sí sugerirles que tengan una página web, ¿cierto? Entonces, sea con un programador de la iglesia, con un amigo, si lo necesitan por nuestra parte, prestamos ese servicio. ¿Y por qué una página web? ¿Por qué es importante una página web? Esto que me dice el punto 1 es la generación de tráfico. ¿Tráfico en dónde? No solamente podemos quedarnos con la gente que le da me gusta a nuestros contenidos, como decimos, los tenemos que llevar a algún lugar. ¿Y a dónde lo vamos a llegar? ¿Ustedes a dónde llegaron y a dónde se inscribieron a este curso? En un formulario que estaba en evangelismodigital.net, ¿cierto? Que se puede incrustar el formulario en Facebook, se puede hacer, pero nosotros debemos, eso es como la iglesia, ¿cierto? Facebook, Google es como el parque, pongámoslo de esa manera, pongamos ese ejemplo. Facebook, Google, las redes, Instagram, es como el parque. Ustedes salen al parque, evangelizan, dan tratados, dan volantes, se acercan a las personas, les hablan de Jesús. ¿Y a dónde las invitan? A la iglesia, ¿cierto? Entonces ustedes no se quedan en el parque, ustedes los llevan a la iglesia y en la iglesia empiezan un proceso de discipulado, de consolidación y de todo lo demás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante una página web? Porque tengo mi comunidad ya centralizada en un lugar. Pensemos por un momento en que el señor Mark Zuckerberg, que no va a pasar, pero pasara hipotéticamente, dice, se cierra Facebook. ¿Dónde quedaron los datos de toda la gente que seguía nuestro contenido? No quedaron, ¿cierto? Porque por eso es que ustedes ven en redes, inscríbete a mi curso, los llamados a la acción. ¿Por qué? Porque ese inscríbete, regístrate, baja gratis este libro, te lleva, ustedes en este momento ya están en la comunidad de evangelismo digital. Nosotros tenemos sus correos electrónicos, ¿cierto? Y sabemos que les interesa aprender sobre evangelismo digital, entonces eso se usa para hacer un seguimiento y para poder hacer muchas más cosas en cuanto al evangelismo digital. Lo mismo pasa con el mensaje de salvación. Ustedes hacen un primer videito, hacen conexión emocional y pueden, por ejemplo, aquí es donde vienen pues muchas ideas, entrenamientos gratuitos, cursos, ebooks que ustedes pueden hacer, por ejemplo, los ministerios de parejas, cómo superar las crisis de parejas, cómo sobrevivir en cuarentena, ¿sí? Cómo criar hijos estando 24 horas al día con ellos, ya que no hay colegio, ¿cierto? O los que son maestros, cómo adaptarnos a esta nueva era digital. Descarga aquí tu ebook gratis. Entonces ya lograste un clic y lograste que la gente entre a tu sitio, que es finalmente donde quieres que estén. Nosotros necesitamos formar una comunidad. En Facebook como tal, a pesar de que, lo que les decía, hay una comunidad, hay una serie de me gustas, entonces la idea es que la gente pueda llegar a esa comunidad. Ese es nuestro fin. Como les decía, a veces nuestro fin es muy corto en cuanto a quiero tener 1 millón de amigos en Facebook, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ese 1 millón de personas? ¿Qué quiero hacer con esa comunidad? Es a lo que yo tengo que llegar finalmente. Entonces, es todo un trabajo, no solamente de codificación, de mostrar un mensaje a personas diferentes, a las cristianas que tienen otro lenguaje, sino también hacer todo un proceso para llegar a un fin. Entonces, ese primer paso tiene que ver con generación de tráfico en la página, con la presencia en redes sociales, con todo el tema de lo que les hablaba de los leads, el lograr que la gente se inscriba, que descargue un ebook, que se inscriba a un curso, a un entrenamiento gratuito, a una charla, a un webinar, a conferencias virtuales. Ahorita, digamos, por ejemplo, eso es una muy buena oportunidad para aprovechar, porque ustedes tienen una palabra ahí que el Señor les dio, ¿cierto? Tienen Zoom, digamos que tienen la herramienta gratuita, 40 minutos.
¿Por qué no lanzar una conferencia para parejas, para padres desesperados y poner unos nombres bien interesantes que llamen la atención del no cristiano y traerlos a una conferencia de Zoom y dictarles un taller y decirle, ¿quieren saber más? Vamos a tener un entrenamiento para padres. Ya ustedes deciden, porque pues también hablamos de la parte económica, ¿no? Si son un entrenamiento de 40 horas, ¿qué entrenamiento se le puede llamar, por ejemplo, a los discipulados que ustedes manejan? Solo que discipulado es una palabra muy cristiana, ¿no? Entonces lo entendemos los cristianos que nos hemos discipulado. Pero ustedes pueden ser muy estrategas en cuanto vamos a hacer un entrenamiento para convertirte en la mejor versión de ti, ¿cierto? ¿Y cuál es la mejor versión de mí? Pues será la imagen y semejanza del Creador, que es mi diseño original, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros que estamos acá diseñando el mensaje. Entonces, ¿por qué no hacer un entrenamiento para que la gente se convierta en la mejor versión de sí misma? Es un entrenamiento, ya como les digo, ustedes deciden, gratuito, si son muchas horas, 20 horas, 40 horas, cobrar $5, qué sé yo, porque igual también se necesita, obviamente, el sostenimiento y eso lo entendemos, ¿no? Entonces ya cada uno como que va mirando. Si nosotros cobramos un entrenamiento de entrada y la gente no nos conoce, nunca nos ha escuchado, pues difícilmente va a pagar, así sean $5, ¿cierto? Pero si ya ustedes empiezan a darle a la gente contenidos, y esa es la invitación, aprovechen, saquen el jugo de todo esto. Miren cómo podemos reunirnos de diferentes países solo a través de una plataforma con un código. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo con sus públicos objetivos que ya los han venido trabajando. Una charla para hombres, una charla para empresarios, una charla para parejas, para mujeres, un entrenamiento para padres e hijos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. La segunda tiene que ver ya con la interacción, ¿cierto? Que digamos, en ese punto estamos nosotros. Ya estamos interactuando. Ya no es un me gusta. Ya un me gusta se convirtió en un alumno de un curso, ¿cierto? Entonces ya ahí viene la creación de vínculos. Aquí habla del cliente, la imagen, pero bueno, la idea es que podamos crear nuestro propio embudo, ¿cierto? Pues lo que les decía a los que apenas van llegando, realmente sí estamos vendiendo algo, estamos vendiendo el mensaje y la gente necesitamos que lo compren, porque si no lo compran, si la gente solo da me gusta, si la gente se infla con nuestros contenidos, porque ese es un peligro y es ahí donde siempre les decimos, el Espíritu Santo es el que da esa línea, ¿no? Porque ese es un peligro de la motivación, infla, como la levadura. Entonces la gente motivada está inflada. Pero yo siempre tengo una frase que dice que hay muchos campeones en el infierno, ¿no? Tú eres un campeón, tú vas a lograr. Y hay muchos campeones que salen al infierno, porque si no tiene a Jesús, pues realmente lo que hicimos fue inflarlos con levadura, pero no les dimos el mensaje. Entonces al final sí necesitamos que nos compren a Jesús, que se lleven a Jesús para su casa, se lo muestren a toda su familia y toda su casa sea salva, ¿cierto? Entonces sí hay algo que vender y sí hay algo que comprar. ¿Listo? Content marketing, que es todo ese contenido precisamente que vamos a diseñar para sostener nuestro sitio y para que ya Google, como lo veían con mi esposo en algún momento, ya Google empiece a indexar los contenidos. Cuando la gente busca cómo salir de la depresión, si yo tengo un blog de depresión y a nivel de SEO le he hecho una muy buena técnica, ¿sí? Con las palabras claves, posiblemente ya Google va a empezar a indexar, no con un contenido, con muchos contenidos. Google indexa páginas de Facebook, sí, pero digamos que el tema es que podamos tener nuestro blog, que la gente sepa que hay un blog y que es nuestro sitio. O sea, seamos sinceros, Facebook es la página de Mark Zuckerberg, que nos presta para que todos interactuemos y de paso, él tiene una base de datos impresionante, ¿cierto? Y con esos datos negocian, por eso Facebook es gratis, por eso Gmail es gratis, Google es gratis. Y resulta que cuando es gratis, el producto somos nosotros. Esa es una frase ahí para que la tengan en cuenta. Si es gratis, el producto eres tú, ¿cierto? Y nosotros somos el producto de Facebook. Negocian con nuestros datos, saben lo que nos gusta, lo que compramos, nuestras tendencias. Por eso nosotros miramos una cámara y automáticamente nos empiezan a hacer algo que se llama remarketing. Nos empiezan a seguir. Buscamos unos zapatos y de un momento a otro nos empezaron a aparecer anuncios de zapatos. Así funciona. Entonces siempre lo decimos en Evangelismo Digital, ¿por qué no aprovechar todo esto para el evangelismo? ¿Cierto? Hacer remarketing a esa persona desesperada que en algún momento buscó que se quería suicidar y ya, la enganchamos a nuestro sitio web. Entonces ya eso es un tema de Google, entonces ustedes ponen unas etiquetas, eso ya es más un tema de SEO, entonces son unas etiquetas que hacen remarketing para que todas las personas que en algún momento buscaron algo,
Sí, algo así como, ya no me aguanto a mi esposo en esta cuarentena, ¿cierto? Entonces ya empiecen a llegarles todos los contenidos que yo tengo escritos para parejas, por ejemplo, ¿cierto? Esto se llama remarketing, es muy importante, por eso es que es tan importante que podamos tener un sitio web para poder canalizar a todas estas personas. Y el email marketing, que es lo que nosotros hacemos con las clases, ¿cierto? Un email que les llega personalizado a cada uno. Hay una herramienta gratuita que se llama MailChimp. MailChimp, vamos a mirarla de todas maneras durante el curso, vamos a darle una revisadita. Todo lo que hace MailChimp, el plan gratuito para comenzar, porque eso es otra cosa, a veces estamos en los dos extremos, o no invertimos o invertimos en todo, ¿cierto? Usemos las gratuitas, por ejemplo Zoom, nosotros empezamos a usar Zoom, probamos qué tal la plataforma, bueno, si funciona, compremos el plan premium. El tema, como siempre les digo, es arrancar. A veces uno compra de todo y no lo usa, y tampoco es la idea. Entonces, MailChimp, el plan gratuito, es una lista que ustedes tienen, una lista de personas. Ustedes arman una campaña, lo vamos a ver ya en próximas clases, y lo que hacen es enviar y les llega personalizado. Hola, Yolima, ¿cómo estás? ¿Usted les llega con el nombre del correo? ¿Sí? Les llega el correo con el nombre, hola, ¿cómo está? ¿Cierto? Entonces todo eso se personaliza para que la persona ya que está en mi lista, hola Alexa, ¿cómo estás? Cuando me dicen hola Alexa, yo, ay, ves, me conoce, ¿cierto? De algún lado me debe conocer, entonces ya hay como más conexión en cuanto al email marketing. Ese es el segundo punto. El tercero, y ahorita vamos a ir a una práctica de un programa de diseño que les había dicho online. La tercera es conversión, entonces ahí ya viene la generación de esos clics, de esa comunidad, que pues pongo este ejemplo porque es el ejemplo más claro, ya estamos acá, ya han habido unas conexiones por WhatsApp, entonces ya ven, necesito una asesoría de esto, ¿cómo hago esto? Ya la gente sabe lo que uno hace. Eso en cuanto a la tercera parte que es la conversión, que es lo que queremos, ¿no? Queremos que la gente se convierta. Este modo de conversión está diseñado para que la gente se convierta a Cristo, ¿cierto? Entonces, ahí ya vienen más llamados a la acción. ¿Qué queremos que haga? Entonces, ya en este punto, ya empezamos a ser más intencionales. Nosotros debemos hacer un evangelismo intencional, pero astuto, ¿cierto? Que es lo que nos muestra este tipo de técnicas. ¿Sí? Porque el peligro que siempre ha existido es no hablar de Jesús. O sea, nos pusimos a hablar tanto de emociones que se nos olvidó hablar de Jesús. Ya se han comenzado muchos y se han desviado y han terminado haciendo otras cosas y Jesús finalmente no apareció por ningún lado, porque resulta que me pareció atractivo el tema de los cursos y empecé a dictar cursos y ahora dicto cursos de motivación. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Cierto? Entonces, por eso es que es tan importante nuestra conexión principal, que es el que nos guía a que todo esto que estamos usando es como una estrategia, es que la gente se convierta y no que digamos, uy, terminé siendo semejante motivador, yo no sabía que era tan buen motivador, y entonces terminé de coach. Yo uso la palabra coach por un tema estratégico, ¿no? Sí, las personas no buscan un consejero espiritual, buscan un coach, es el término que hoy en día se usa. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar algo de cuando les enseñe algo de WordPress, está entonces Alexa Hidárraga, pero yo sí le he puesto Christian Coach, es decir, la gente sabe que es un coach cristiano, pero es un coach, ¿sí? Entonces, esa es la forma que hemos usado para que muchas mujeres que no conocen a Cristo, pues a través de un consejo emocional, a través de una relación de pareja que tenían que se desbarató y que empezó como el tema emocional, ahí en esa parte empezamos como a acercarnos, pero en algún momento hay que hablarles de Jesús. Sí, eso era todo lo que también les contaba del tema de familia. En este momento, toda mi familia, por lo menos por parte de papá, conoce el mensaje. Ya ahora me escriben y me dicen, mándeme una prédica, mándeme de una de esas canciones que usted manda. ¿Por qué? Porque han sido 2 años de trabajo, donde al principio hicimos conexión emocional, pero en algún momento les dijimos, es que lo que yo quiero es hablar de Cristo, ¿sí? Porque no podemos permitir que se queden solo motivados, necesitamos que, entonces ya ellos mismos me piden cosas, me manden una prédica de esto, entonces les tengo como una prédica para cada tema, y ya ellos saben que necesitan a Jesús, ¿sí? Ya lo han aceptado, y ya están en ese proceso, digamos, de discipularse como tal. Listo, y la cuarta parte que ya es la fidelización, como dice acá, ¿no? El incremento de las ventas. ¿Por qué dejé el término de marketing? Porque de una u otra manera tenemos que asociarlo y creernos en lo que Dios nos ha puesto. O sea, dice que en los negocios de mi padre
es necesario estar. O sea, estamos en los negocios, ¿cierto? Estamos en negocios, pero estamos en negocios eternos que dan una rentabilidad mucho más grande que hablar de dinero físico como tal, pero estamos en los negocios del Padre. Entonces, por eso le dejo los términos, porque necesitamos empezar a ser más intencionales, necesitamos ser un poco más agresivos, por lo que les digo, porque muchas veces nos quedamos en el mensaje y pare de contar. No bajamos hasta que el embudo termina, ¿cierto? Entonces, tenemos a la gente va y vuelve, pero no sabemos ni quiénes, ni cuántos, ni cada cuánto se conectan, porque no hay esa fidelización. Y el incremento de las ventas, ¿en qué se ve resumido? En que la gente ya, cuando tú haces bien tu trabajo como evangelista, y empiezas desde la conexión emocional, desde la parte de saciar, digámoslo así, una necesidad a través de un mensaje, de una palabra de ánimo, y la gente sigue todo el proceso, empiezan a recomendarte. Entonces empieza también el voz a voz. ¿Cierto? Entonces, yo tengo una amiga, mira, yo te puedo ayudar. Cuando ella habla, no, uno siente como, siente esto, entonces te voy a dar el dato. Eso es como voz a voz, ¿cierto? ¿Cómo pasa aquí? Pues la gente empieza a compartir tus contenidos, me gustó, ya pasé por todo un proceso y entonces yo empiezo a compartir. Ese es el famoso voz a voz en redes, es el compartir, ¿cierto? No hay que dejar de hacerlo uno, pero hay que empezar a manejar esos mismos términos, pero en el mundo digital. Listo, el remarketing, que era lo que hablábamos, o sea, que cuando una persona esté buscando algo, nosotros le empecemos a perseguir, ¿cierto? Que persigamos a gente que sabemos que esos mensajes le van a llegar. Porque esa es otra cosa, si no tenemos segmentado, como hemos hablado desde el principio, pues sencillamente tú pones un blog, pero si no lo tienes segmentado, no sabes a quién le gustó y no tienes cómo seguir a esa persona. El objetivo del remarketing es seguirla hasta que logres un objetivo. En este caso, que conozca a Jesús. ¿Listo? Entonces, esa es como la parte de embudo de conversión, que la idea es que podamos empezar a manejar. Ese poema, ¿qué busca? Ese poema, ¿en qué parte está? Del embudo, lo que estamos haciendo. ¿Está en interacción o en atracción? Atracción. Con el cliente. Ok. Atracción, yo creo. Atracción. Bueno, el que me dice atracción, ¿por qué piensa que es atracción? Y el que me dice interacción, ¿por qué piensa que es interacción? Vamos aquí a interactuar. No, pues sí, pues los poemas son bonitos y apelan como a los sentimientos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Más que todo por eso, ¿no? ¿Qué otra opinión tienen ahí? Ok, ¿quién más? Valentina. También alcancé a pensar que era interacción, pero dije, creo que no tiene interacción con la persona, ¿no? Porque cuento el poema, pero pues quién sabe qué piensa la otra persona, no estoy preguntando. Así que atracción me parece, porque genero contenido que puedo dar a las personas y al leerlos ellos se empiezan ya sea a enamorar o decir, uy no, ¿qué es eso tan feo? ¿Sí? Entonces creo que por eso. Ok, ¿alguien más? Yo había pensado en creación de vínculos con el cliente, pero más desde el vínculo emocional. ¿Sí me Ok. entiendes? No, fue por eso que dije creación de vínculos. Ok, sí La es más interacción. es más atracción por lo mismo, porque no hay, en este momento no hay como tal esa interacción, digamos, nosotros en qué punto estamos, ustedes y nosotros como evangelismo digital, ya estamos en un punto de interacción, ya estamos interactuando, ya les está llegando unos correos de parte de evangelismo digital, ¿cierto? Y ya hemos empezado otra parte del proceso. Como les decíamos, no es nuestra intención venderles nada, nunca lo ha sido, ¿cierto? Esa es algo que de una u otra manera tenemos que... Ahora, sí, puede pasar, como les digo, ustedes pueden empezar por algo gratuito y pueden vender un entrenamiento de ustedes, porque creo que de todas maneras es válido todo lo que se tiene para ofrecer, ¿no? Pero en nuestro caso, como siempre lo dijimos desde el principio, que esto se riegue por todos lados, o sea, que la gente use las redes de una manera estratégica, astuta, intencional, ¿sí? Que no caigamos en las trampas de las redes donde este pelea y nosotros también y todos terminamos peleando. ¿Y quién realmente perdió? O sea, perdió el evangelismo porque no se hizo. No, o sea, no pierde ni el otro ni yo, pierde la causa de Cristo y eso es lo que a nosotros nos interesa con esto. Digamos que al final nuestra conversión, ¿sí? Más que vender, es que esas redes se inunden del mensaje de Cristo. Eso es como tal, porque siempre tiene que haber una conversión, siempre tiene que haber una intención, ¿cierto?
En algunos casos va a ser ventas. Ustedes miran hoy en día y la gente ha lanzado masterclass, y entonces tú te registras en la masterclass y todo emocionado, entonces estás viendo y después al final te venden un curso de $1000 y tú quedas como, me quedé con la mitad de la información, no tengo los $1000, bueno, ¿cierto? Entonces eso pasa, no está mal, vuelvo y les digo, ustedes pueden vender sus entrenamientos, sus libros, ¿cierto? Pero al final alguien tiene todos tenemos una intención, ¿cierto? Y nuestra intención como evangelismo digital es poder ver las redes llenas de más evangelio, de verdad. Hay páginas que se llaman evangelismo, yo no sé qué, ustedes los ven y es peleando, los famosos casapóstatas, este sí, este no, este libro, esta canción, eso no salva a la gente. La gente se puede ir al infierno con un conocimiento profundo de qué libro sí era, de cuál no, de cuál canción, y se puede ir al infierno finalmente, ¿cierto? Entonces, nuestra intención es que en las redes se vea esa luz de Cristo, que como siempre lo decimos, cada perfil sea un pozo de agua donde la gente pueda llegar a tomar agua y no que lleguen desesperados y nos ven a nosotros peleando que por política, que por fútbol, que porque sí, que porque no, que esto es una conspiración y el otro dice que no. Y a pesar de que eso es importante, pues yo creo que es importante documentarse, pero yo creo que los evangelistas, y me incluyo ahí, tenemos una misión más grande que simplemente descubrir conspiraciones, ¿cierto? Yo creo que la intención más grande es que la gente conozca a Jesús. Entonces, en ese sentido, el poema sería el paso 1. La idea es que podamos ir construyendo el paso 2. Y esa es la tarea que ya ustedes deben empezar a hacer. Más que conmigo, digamos que conmigo la idea, ¿cuál es? La idea es poder ir asesorándolos, ir documentando lo que se está haciendo, pero realmente que ustedes puedan ya avanzar al paso 2, ¿cierto? Entonces, con ese poema que la idea es perfeccionarlo y con el contenido que ustedes empiezan a tener, el segundo paso es empezar a generar interacción. ¿Cómo van a generar interacción? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo ¿Cómo genera una interacción? Como les decía, ¿cómo llegaron a evangelismo digital ustedes? ¿Cómo llegaron a este curso, a este Zoom? ¿A través de qué? Dime. De la página web. ¿Qué había en la página web? Una landing page. Ajá, una landing page con un formulario de contacto. Es decir, obtuve unos datos para poder interactuar. Entonces se dan cuenta que sí es importante interactuar, porque no podemos seguir con tuve 1000 me gusta hoy. Yo una vez publiqué en esta cuarentena, publiqué algo y tuve 80 veces compartido. Me dio mal genio porque comparto de Cristo y no comparto. Y compartí una cosa del pico y placa acá en Colombia y todo el mundo, 80 veces compartido. Y yo, no, la gente, nos damos cuenta que nos gusta la polémica a veces, por ahí a veces polemizó, no siempre. Pero entonces, bueno, 80 veces compartido y sí, no me puedo quedar con esa cifra. Uy, y compartieron el contenido 80 veces. Y entonces, ese es el paso 2, ¿cierto? Que más que nos compartan, súper chévere, que les den me gusta, excelente, porque es un termómetro de que la gente le está gustando. Y eso más que animarnos emocionalmente, nos motiva a que vamos por buen camino y a que la gente le está gustando lo que estamos publicando y nos motiva a hacerlo cada vez mejor para el Señor y para que la gente se salve, ¿cierto? Pero necesitamos aterrizar. Entonces, parte de esta fase 3 es comenzar con ese punto 2. Yo no sé si estamos muy enredados, pero yo les voy a mandar todo por sus planillitas, ¿listo? La fase 3, vamos a comenzar con el paso 2. Ya están haciendo la atracción con unos contenidos súper chéveres. Ese poema está quedando espectacular, esas voces, esas técnicas que tuvimos aquí. Ahora, ¿cómo vamos a interactuar? ¿Qué más nos vamos a inventar después del poema? ¿Cierto? Entonces es ahí donde yo les invito ya a pensar, y como siempre les digo, a sacar de sus cajones esos libros que no han escrito y convertirlos en un ebook, por ejemplo. El ebook es algo que hoy en día se está usando mucho, es un PDF, 20, 30 páginas, unos de 80 páginas, no son tan extensos a veces, ¿cierto? Y pueden empezar a convertir todo ese contenido en un libro, en un video, en un entrenamiento, en un curso, y esa es otra de las cosas que la página nos da. La página nos da la opción de tener unas plataformas e-learning para que la gente estudie, ¿sí? Nosotros tenemos de hecho un curso en una de nuestras páginas que es un curso de responsabilidad digital gratuito, donde la gente se registra en el curso y ellos mismos me escogen el tiempo y leen y hacen los ejercicios y es como una forma de ser muy autodidacta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo convertir un discipulado en un entrenamiento para tenerlo en una página web, ¿cierto?
Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí de esta primera parte de la clase, de lo que tiene que ver con embudo de conversión. Tú hablaste en atracción, hablaste de captación de leads. ¿Qué son los leads? No conozco. Eso es como, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona que descargue tu libro, tu ebook, ¿cierto? Entonces creas como un lead, que es como un formulario, pero ya más especializado en cuanto al término de que la gente vaya y lo descargue. Eso se usa mucho con los coaches y con todo lo que les decía, ¿cierto? Entonces la generación, esos leads ya no solamente estás tomando un dato porque sí, regístrate aquí, sino que estás generando una oportunidad de que la gente tenga algo a cambio de los datos que te va a dejar. Que eso es lo que busca este embudo, ¿cierto? Lo que busca es que tú les das algo y ellos te dan algo. ¿Qué te dan? No necesariamente dinero, te dan un dato, ¿cierto? Entonces, con ese dato, recuerden que hoy en día el tema de los datos es impresionante, o sea, la cantidad de datos y lo que les decía, cómo se negocia con los datos, es impresionante. Por eso es que Facebook se sostiene, porque Facebook no solamente es un tema donde los amigos se conectan, ¿sí? Detrás de todo eso hay un negocio donde las páginas pautan, que son los anuncios que la idea es empezar a hacer. Por ejemplo, si yo tengo este contenido segmentado, ¿cierto? Entonces lo quiero para un tipo de público y Facebook me hace eso. O sea, él conoce también a su gente. Así fue como, no sé si ustedes escucharon el tema de Cambridge Analytica, que lo que hicieron fue manipular a las personas para que cambiaran su intención de voto. ¿Cómo? A través, ahí sí, como nos movemos los seres humanos cuando no tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Por pasiones. El hombre se mueve por pasiones, por instintos. ¿Recuerdan el tema de los cerebros? Entonces, cuando nos movemos por instintos y le damos me gusta a todo y compartimos todo y opinamos de todo, nos volvemos vulnerables y fácilmente manipulables. Y ese ya es otro tema que también manejamos nosotros con los padres de familia, ¿cierto? Como cuando el hijo empieza a caer en una red de abusadores en internet, porque simplemente en un momento se volvió manipulable porque todo lo publicaba, ¿no? Entonces ya se vuelven los chicos muy vulnerables frente a todo este mundo. Y es así como funciona realmente esto, ¿cierto? Atraes, te doy algo. En el caso de los chicos, ¿qué les dan? Comprensión. ¿A cambio de qué? A cambio de, ya empiezan los temas de grooming, de sexting, sextorsión, ciberbullying, que también son unos temas que debemos empezar, abro ahí el paréntesis, a trabajar en nuestras iglesias, porque son temas todavía en muchas iglesias, o en la mayoría, son temas tabú. ¿Qué es el grooming? ¿Eso qué es? Y mientras no tenga nombre, mientras no se le dé nombre a lo que hacemos los chicos, entonces entran en unos temas de depresión, de ansiedad, pero cuando ya como pastores, como evangelistas, ya ustedes tienen ese conocimiento, recuerden que dice la palabra, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que ustedes están adquiriendo en cuanto a redes es un conocimiento profundo para que ya ustedes con autoridad puedan manejar ese tema, no solamente a nivel de evangelismo, sino también a nivel de formar a las familias para que nuestros hijos no caigan en esas redes. Antes bien podamos aprovechar los talentos de ellos para poder apoyar el evangelismo digital. ¿Alguien ha manejado una herramienta que se llama Canva? Sí. Listo. Yo también. ¿Quién la maneja? Yo también la manejo ahí. Okay. Sí, es Y yo también. ¿Quién no maneja Canva? ¿Qué es eso? Hasta hoy me entero. Esa era la pregunta. También la he manejado, sí. Listo, entonces, ¿qué es Canva? Canva es una página muy básica de diseño, pero tiene buenas cosas para comenzar, ¿sí? Como siempre decimos, para comenzar. Ya después, chévere que podamos dentro de nuestra meta, de nuestro plan digital que tengamos, poder empezar, ¿por qué no adquirir todo un paquete de Adobe? ¿Cierto? Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator, son los tres que más se usan. After Effects, pero se necesita una RAM muy buena y un procesador excelente para que funcione, o si no el computador se nos queda ahí y nos frustramos en el intento. Pero, como siempre lo digo, estas herramientas se pueden manejar en el celular. Si ustedes en el celular pueden tener un estudio multimedia básico con Canva, con Filmix, que todas esas se los voy a subir, con Open Camera, o cámara más bien, ¿cierto? Con Spreaker, que es la plataforma de podcast, que es todo el tema de audio,
Y hay ciertas aplicaciones que no las vamos a manejar mucho, que es el tema de retoque fotográfico y todas esas cosas, pero es más para quien maneja fotografía que los vamos a manejar. Entonces, de lo que se trata es que podamos desde nuestro celular tener todo un estudio multimedia. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos que saber que como cristianos, como pastores, como creadores de contenido, debemos tener algo que se llama una imagen corporativa, ¿cierto? Y un manual corporativo, que es el manual corporativo, el que nos dice, ¿qué pasa? Una vez haces un diseño, entonces, ay, este verdecito me gustó, está como lindo. Pero después dice, no, hoy estoy como inspirado porque ganó mi equipo del alma, entonces hoy me voy con el rojo, hoy voy a poner un rojo a este diseño. Y entonces, ay, esta letra me parece tan bonita, yo voy a usar esta, y al otro día no, esta ya no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros contenidos no tienen como cierta línea o una identidad corporativa que hay que manejarla también. Digamos que parte de este curso es romper un poquito el tabú en cuanto a términos como marketing, como imagen corporativa, marca personal, ¿cierto? Ustedes pueden comenzar con una marca personal con intenciones evangelísticas, ¿cierto? Y una marca personal, ¿por qué? Porque si yo me muestro como un coach, voy a conectar, un coach de parejas, voy a conectar con una gran cantidad de parejas y poco a poco los voy llevando a Cristo, ¿cierto? No está mal usar esos términos, pero para todo necesito una imagen corporativa. Entonces, es bueno y muy recomendable que en la imagen corporativa que ustedes van a manejar puedan conocer, bueno, eso vamos a crear un símbolo, puedan conocer sus fuentes, los códigos de color, porque usted puede decir, a mí este verdecito me parece que es igual a este, pero si no está el código exacto del color, pues no va a quedar igual. Y vuelvo y les digo, nosotros tenemos una intención y es que todas las piezas evangelísticas que se hagan sean de calidad, ¿cierto? Nosotros debemos entrar a un nivel profesional en el evangelismo, ¿cierto? Porque queremos alcanzar al mundo entero, queremos alcanzar a un profesional que sabe de diseño, por ejemplo, queremos alcanzar a alguien que sabe de video, queremos alcanzar a alguien que sabe de locución. Por eso necesitamos, si estamos trabajando juiciosos con las técnicas, por eso necesitamos trabajar con las técnicas, el lapicito, los trabalenguas, ¿cómo van con los trabalenguas? ¿Sí? Mirarse al espejo, hacer gimnasia con la boca, con el rostro, ¿cierto? Porque necesitamos hacer las cosas bien para el Señor. Y estas son herramientas que, como les digo, son demasiado sencillas, tiene tanto aplicación como página, que es canva.com, o la aplicación en el celular, pues Canva, la descargan y ahí tienen infinidad de opciones. Entonces, por ejemplo, hay algo que funciona mucho, que son las infografías. ¿Qué es una infografía? Es como es una forma de explicarle a la gente algo con plastilina, ¿no? Entonces, por ejemplo, las 4 columnas del evangelismo, ¿cierto? Entonces, una cosa es escribirla en un blog y otra cosa es coger las mismas 4 columnas y buscar una imagen chévere, ¿cierto? Y cambiar y reemplazar todo acá. Y compartir, ¿cierto? Entonces acá yo puedo, básicamente, cambiar la letra, porque entonces digamos que esta no es mi letra, ¿cierto? Esta no es mi fuente, resulta que mi fuente es esta, ¿cierto? Entonces la cambio. Una recomendación en cuanto a fuentes: traten de usar fuentes sin serifas. ¿Qué son las serifas? Son esas fuentes que son muy decoradas, ¿no? Hoy en día, menos es más, ¿cierto? Entonces vuelvo y les digo, uno a veces como que cuando diseña se emociona y uno quiere meterle el color amarillo, el rojo, la letra de una fuente, la de otra. Esta, por ejemplo, tiene mucha serifa, ¿cierto? Todos estos bordecitos, el cosito, la terminación acá redondita, todos esos son serifas. Entonces yo manejo 3 fuentes con serifas, el ojo se cansa mucho y no voy a ser muy claro en el mensaje. La Roboto es una fuente muy buena, se usa mucho para páginas web, ¿sí? Para blog, como se dan cuenta, supremamente plana, supremamente sencilla, pero a la vez elegante. Se usa mucho la helvética. Sí, hay otra que se usa, no, tiene un poco de serifa, pero no tanto, se usa mucho como para la parte comercial, que es esta Raleway, le digo yo, debe pronunciarse de otra manera, pero pues acá lo pronunciamos a lo chichombiano, como dicen por acá, ¿cierto? Hay otra, se me va el nombre, creo que es la Nunito, ¿cierto? Entonces, traten de buscar 2, máximo 3 fuentes, y con esas trabajen, ¿sí?
Entonces, la idea es que, por ejemplo, esta es una infografía, pero ustedes dicen, yo quiero poner un versículo. Y todos los días poner como algo en mi Instagram, ¿cierto? Está un post para Instagram, por ejemplo. Y él mismo te da como la base, ¿no? Uno a veces es chistoso porque uno usa Canva, pero le termina cambiando todo y finalmente termina como si uno lo hubiera hecho en PowerPoint, ¿cierto? O sea, la idea es que nos basemos, ¿cierto? Si vamos a tomar esto como base, pues puedo cambiarle ciertas cosas, pero puedo conservar este diseño porque pues esa es la idea de Canva. O sea, la idea de Canva es que yo tenga como un diseñador virtual, en vez de llamar a mi diseñador y decirle, ven, es que necesito hacer esto, pues voy a Canva, ¿cierto? Es un tema para ahorrarme en un diseñador de una u otra manera, vuelvo y les digo, para comenzar, porque al final uno va a necesitar asesores y si el proyecto crece mucho, ya Canva me va a quedar pequeño, ¿no? Entonces ya yo voy a necesitar un grupo de diseñadores y demás. Entonces miren este tipo de... Alexa, perdón, Dime. perdón, una consultita. Estas son como unas plantillas. Son plantillas. Ustedes van a encontrar que algunas tienen un fondo de agua, significa que la imagen es cobrada, entonces no la van a poder descargar, ¿cierto? Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? Yo ya les había dado los bancos de imágenes, los tienen en una de las clases, ¿cierto? Creo que en la 5, en la parte de abajo tienen los 3 bancos de imagen. Entonces, ¿qué tienen acá rápidamente? Plantilla, tienen fotos que pueden buscar gratuitas, ¿cierto? Esta de acá pues es gratis. Entonces, ¿cómo se hace acá? Acá se reemplaza, se arrastra y se reemplaza. Esta también dice gratis, esta también la puedo reemplazar. Esta también dice gratis, la puedo reemplazar. Y acá pongo, no sé, ahí es donde entra el tema de las metáforas. Por ejemplo, hay una que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿cierto? Entonces, chévere hacer algo muy, no sé, un pastel o algo, una miel así cayendo bien chévere y poner esa palabra, ese versículo de una manera que lo entienda el cristiano y que lo entiendan los cristianos. ¿Cómo? A través de esas herramientas sencillas, ¿cierto? Ustedes pueden poner el versículo, la cita bíblica o pueden no ponerla, ¿cierto? Entonces, la blanda respuesta quita la ira, en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco a veces como más clara para el no cristiano. Entonces, ay, la gente dice, ay, esas frases tan bonitas, tan chéveres, ¿cierto? Entonces, tú aquí, si tienes tu página web, puedes poner tu página web para que la gente llegue, venga, ¿qué será esto? ¿Cierto? Esa es básicamente la idea. Elementos, entonces ustedes ahí tienen, pues, si quieren poner cositas, figuritas y demás, para todo este tema que hoy en día es como hablábamos desde el principio, como tantos colores, tantos emoticones. Acá el texto, a pesar de que ya tiene un texto base, pero ustedes pueden cambiarlo, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, tarea que empiecen a mirar sus colores, los con códigos. Sí, digamos, ustedes empezaron a diseñar de cero en Canva, listo, no importa. Lo importante es que sepan qué colores usaron. Entonces acá, por ejemplo, es que se me corre la pantallita para todo lado. Entonces acá es donde yo le pongo el código de color. Todos los colores tienen un código. Y por eso les digo, por un numerito que cambie, el color cambia. Por eso cuando uno imprime, cuando uno hace revistas, uno hace algo que se llama la prueba de color. Porque a mí me puede parecer que la pantalla se ve bien, pero si yo no manejo los códigos de color, esa revista me va a llegar, y nosotros que tuvimos revista impresa sabemos de qué es hacer prueba de color y qué no es hacer prueba de color cuando tú tienes la revista en tus manos, pero ese no era el color que yo quería, ¿cierto? Ese no es mi color. Entonces siempre es bueno, dentro de esa tarea, que más que mandármela, ya la idea es que ustedes empiecen a trabajar en su propia imagen, ¿sí? Si ya me quieren de pronto mandar por asesoría, con muchísimo gusto, pero ya la idea es que ustedes, más que como tarea, empiecen a hacer su imagen, ¿cierto? La imagen corporativa, su ministerio tiene un nombre, ¿cierto? O si usted quiere lanzarse como evangelista detrás de un coach, ese coach debe tener un nombre, debe tener un lema, ¿cierto? Y más si es la estrategia que Dios nos ha dado para el evangelismo. De pronto en este momento ya el ministerio tiene un nombre, pero si yo quiero estratégicamente hacer mi contenido para no cristianos, tengo que reinventar todo, ¿cierto? Tengo que reinventarme todo. Entonces vamos a mirar los colores, vamos a mirar las fuentes, para que todo lo que yo publique, así sea diferente porque cambió la imagen, pero tiene una identidad corporativa. ¿Cierto? Esto es como para las animaciones, hay unos que son con animación, ustedes pueden ahí entrar
y como decimos nosotros acá en Colombia, cacharrear. No sé qué sea eso en otro país, pero acá se llama cacharrear. ¿Qué es cacharrear? Dícese de coger y buscar y mira esto para qué sirve, que si pongo esto acá, ¿qué pasa? Tranquilos, que no les va a cobrar por errores, se pueden equivocar, pueden cambiar la imagen, ¿cierto? Entonces, eso se llama cacharrear, ¿sí? Cacharrear. Entonces, para que puedan explorar todo lo que hay en esta plataforma. Y acá es donde ustedes suben las imágenes. Entonces, no, definitivamente no me gustó ninguna de las que hay. Entonces, yo simplemente hoy traigo una, estábamos ahorita trabajando. Entonces, voy a subir una imagen animada, por ejemplo, porque voy a hacer algo, no sé, para chicos, ¿cierto? Entonces la voy a poner ahí. Eso es en archivos subidos, ¿cierto? Básicamente lo que yo uso es plantillas, fotos, no, personalmente no uso muchos elementos, pero como les digo, empiecen a explorar. El texto y los archivos subidos, esos son los 4 que yo personalmente uso en Canva. ¿Listo? Entonces, si quieren descargarla en el celular y esta semana hacer unas muestras, recuerden las imágenes que no sean tan pequeñas y que no tengan marca de agua. ¿Listo? Eso en cuanto, ¿para qué? Para que se vea la calidad, así sea una imagen pequeña, pero que se vea la calidad. No hay nada más chévere que uno leer algo que está diseñado muy bien para los ojos, ¿no? Entonces, el 50% es el mensaje, pero el otro 50% es el color que le puse, la imagen, entonces imágenes muy sugestivas, alguna vez les mostré, hay una naranja así bien jugosa, entonces todo eso hace conexión con nuestro cerebro. ¿Listo? Eso, no sé si alguien tiene una pregunta en cuanto a Canva. Yo te iba a dar una descripción más técnica de la parte de leads, pero lo voy a subir en la página. ¿Listo, Yolima? Lo voy a pegar ahí en la página para que tengan el término técnico. Yo te lo respondo de la manera práctica, pero la idea es que ustedes conozcan los términos técnicos de cada una de las cosas que están ahí. ¿Listo? Entonces, ese embudito Vale, se los voy a... gracias. Vale, se los voy a poner ahí. Eso por la parte de Canva. Solo les voy a hacer una introducción a WordPress, pero entre 8 horas vamos a profundizar. ¿Listo? Entonces, las páginas que nosotros manejamos, las manejamos con un programa que se llama WordPress, que al principio esto comenzó como un tema de blogs, pero ya se ha vuelto más de páginas web. Pero realmente su especialidad ha sido los blogs desde el principio, ¿no? Solo que ahora tú tienes páginas, bueno, diseñas toda tu página. Pero, ¿cuál es nuestro consejo en todo este tema de páginas web? Lo que les decimos siempre, contenido, ¿sí? Nosotros hemos tenido clientes, por ejemplo, ya a nivel comercial, donde el cliente quiere algo espectacular, ¿cierto? Que el cliente entre y entonces cuando entre la gente tenga una experiencia 3D, se le abra la puerta, él se pueda sentar, se pueda tomar un tinto, mejor dicho, él quiere una experiencia que de lo que hablamos es una experiencia sensorial interesante, pero en esta parte de WordPress, lo importante es el contenido, ¿sí? Entonces a veces duramos mucho tiempo diseñando, ¿no? Yo quiero esto acá, no estoy diciendo y acabo de decir que el diseño es importante, ¿cierto? Pero el tema en WordPress es contenido. Entonces, como les decía, yo estoy muy juiciosa trabajando mi página como una alumna muy aplicada. Entonces se llama Alexis Darra Christian Coach, que maneja básicamente tres temas. Crecimiento personal. Aquí yo he sido un poco más intencional porque ya he venido trabajando con unas chicas hace mucho tiempo, saben que soy cristiana, entonces ya le meto conexión espiritual, ¿no? Y el Christian Coach también ya da indicios de que me va a dar un consejo, pero en algún momento me puede dar un consejo espiritual, ¿no? Entonces ya lo decidí de esa manera, pues también por la guianza del Señor, pero porque ya en mi caso quiero ser un poco más intencional, porque ya ha sido un tiempo largo el que llevo trabajando como así, haciendo pequeñas conexiones con las mujeres, ¿no? Y proyección profesional, entonces es un blog que busca que las personas, que las mujeres, más que todo mi público, mujeres jóvenes, ¿sí? Toda la parte de crecimiento personal, a nivel emocional, inteligencia emocional, conexión espiritual, pues hablarles de su diseño, ¿sí? de su propósito en la vida, de su identidad y de la proyección profesional, toda esta parte que hacemos nosotros en lo digital, pero en mi caso ya con este proyecto poder, por ejemplo, la mujer que tiene hijos y que quiere emprender desde casa, cómo poder usar todas estas herramientas desde casa, ¿cierto? Dictar sus talleres, hacer sus ventas online, entonces lo que busca este portal es esto. Ahí hay algo sobre mí, hay algunos blogs y esto es a donde nos queremos enfocar. Entonces este blog, que es lo más sencillo del mundo, se maneja cuando ustedes les hagan una página
que en lo posible sea WordPress, lo manejan desde entradas. Entonces, en entradas es donde ustedes van a diseñar todos sus blogs, ¿cierto? Entonces le van a poner un título. Hay uno que estoy preparando, se llama Punto de Quiebre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá empiezas a escribir, que me lo pase por favor. ¿Sí? Pueden tener muchas categorías de blog. En mi caso tengo una familiar y tengo una personal. Acá poner una imagen, entonces ya ahí empezamos a enlazar, porque resulta que hice una imagen en Canva, aunque las imágenes para blog no son tan cargadas, sí, pero si quieren una linecita, algo, o poner el título muy, no tan grande, porque aquí la idea es que resalte la imagen, porque pues está imagen y texto, entonces no voy a cargar todo. Pero bueno, puedo traer una imagen tanto de los bancos de imágenes, como de la que haya hecho en Canva, entonces puedo poner la imagen, ahí la tenía lista para ese blog. Y aquí es donde ya con Johan en el seminario de Google van a manejar todo el tema SEO, cómo poder conectar todo esto a través de las palabras clave. Entonces aquí nos hace un análisis SEO, entonces dice no hay enlaces internos, no se estableció una frase clave, y aquí es donde él nos va a dar la legibilidad. Pues obviamente el SEO está, pues no tengo nada escrito en este blog específicamente, entonces no hay, ¿cierto? Pero si ustedes establecen una frase clave, una frase objetivo, entonces acá se va a empezar a poner naranjita, se pone verde hasta que se logre el objetivo, y es que cuando la gente busque esa palabra clave, este blog sea propicio para que Google lo recomiende. Eso es lo que hace SEO, ¿cierto? Si yo tengo una palabra clave pero solo la usé una vez, Google dice, no, realmente no le va a solucionar el problema a la persona, entonces no. Y como les digo, ya van a profundizar mucho más eso con mi esposo. ¿Listo? Entonces acá ustedes escriben todo lo que quieran, acá justifican, obviamente les dan el tema de estilo. Recuerden que cuando ustedes van a usar una frase de otra persona, tienen que usar las comillitas, ¿cierto? Para que Google sepa que es contenido tomado de, que son los famosos derechos de autor, ¿cierto? Entonces siempre curarse en salud con estas comillitas, lo que dijo, por ejemplo, Ravi Zacarías, ¿no? En sus frases, ¿cierto? Entonces aquí para hablar, por ejemplo, de Ravi Zacarías, que murió ayer, ¿cierto? Entonces ahí voy a poner una frase de él, acá pongo las comillitas, ¿listo? Aquí lo que les decía, de aquí para abajo, todo va a ser SEO y va a ser lo que van a entrar a ver en el seminario de Google. Pero básicamente quería como explicarles esto. ¿Y qué les damos? Publicar. Eso es todo lo que hay que hacer. Mejor dicho, ¿qué es lo que hay que hacer con WordPress? Escribir. Crear títulos llamativos, escribir y empezar a conectar a la gente. Básicamente, o sea, si se dan cuenta, es una herramienta súper fácil, porque como su intención desde el principio fue ser blog, por eso es que nosotros recomendamos. Hay muchas más, ¿no? Pero hay unas que son mucho más complejas de manejar. WordPress es una de las más prácticas si de blog se trata. Eso por el lado de WordPress. Algo así, no les expliqué todo esto porque lo que les decía, la idea es explicarles lo que son entradas, que es a donde nos queremos entrar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, yo quiero una página de inicio, como se dan cuenta, la mía es básica, ¿cierto? Aunque voy a meter unas cositas más ahí, voy a meter un formulario, voy a meter parte de la historia que la estoy escribiendo, ¿cierto? Pero no, mi especialidad no va a ser centrarme en el diseño de la página inicial y durar un mes diseñando la página inicial, es que yo acá quiero esto y acá quiero lo otro, quiero escribir, ¿sí? Quiero centrarme en escribir y para eso tengo un blog. ¿Listo? No sé si alguien tenga preguntas respecto a WordPress. No tanto respecto a la herramienta de WordPress, sino al tema de los blogs. No sé si de pronto quepa ahorita y es como qué tan largo o debe ser un buen blog, ¿sí me entiendes? O sea, cuántos párrafos, no sé, ¿cuál sería el ideal en un blog para que no quede tan denso? Bueno, yo creo que ahí nuevamente volvemos al público objetivo, ¿cierto? Si tú vas a hacer, por ejemplo, adolescentes, el adolescente de hoy no se sienta a leer un blog larguísimo, ¿no? Ellos quieren, por eso con los adolescentes se maneja mucho el top 5, ¿no? O por eso hoy en día los títulos tan llamativos son 3 cosas que debes saber para conquistar a tu pareja. Si hablamos de parejas, ¿no? O 3 cosas que debes saber para estudiar en casa. Entonces ya sabe que con 3 cosas sale eso. Entonces también va a depender mucho del público objetivo, ¿sí? Porque si tú tienes un público objetivo, a mí me encanta leer,
¿cierto? Entonces yo no tengo problema en tomar un blog larguísimo y leerlo. Pero entonces, por ejemplo, eso, en la segmentación que tú tienes de mujeres, ¿qué tipo de mujeres? ¿Sí? Es este público al que yo quiero llegar, ¿sí? Es uno de los públicos que lee mucho. Entonces, si lee mucho, puedes escribir mucho, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay una recomendación universal en cuanto a cuánto escribir, sino que va a depender mucho del tipo del público al que te vas a dirigir, ¿cierto? Para los niños, obviamente para los niños, las historias, los colores, no van a leer realmente. O si leen, si haces para niños, tienes que poner mucho colorcito y mucha decoración para que se animen a leer. ¿Mm? Letra grande, gruesa, y sí de pronto no tanto las fuentes que manejamos normalmente, que hemos escogido para nuestra imagen, sino ya para niños. Entonces, ves, es más como un tema de públicos, de público objetivo. ¿Sí? Puedes tener tus blogs largos, tus blogs cortos y ir probando, ¿cierto? Al final la gente comenta, la gente da me gusta, comparte, y como les digo, aunque no es el fin, es un termómetro que sirve. Bueno, Señor. ahora que dice esos saludos, que no te había saludado, pero Saludos, yo pastor. en lo personal, blog que tiene Gmail, el Blogspot, no sé si lo has usado, la misma archivos que te trae, los diferentes formularios que te trae Gmail o Google, hay uno para blog. Y hace rato yo lo he usado, de hecho, todo lo que publico en Facebook o en otras redes, trato siempre de dejar algo escrito, porque sé que en algún momento voy a necesitar fecha o un dato de eso. Y eso lo aprendí no tanto en la iglesia, lo aprendí fue en una oportunidad laboral que tuve, que una persona me recomendó de que siempre en esa área escribe algo relacionado a la historia que estás publicando en tu red social, porque te va a servir. Y realmente yo hasta los pastores acá, cuando hacemos talleres, o lo aconsejo, uso también mucho el fotos de Google, y al final de mes, cuando tengo que hacer mi reporte de evangelismo o de otros ministerios donde estamos, me ayuda muchísimo, tanto lo que escribo en el Blogspot como lo que tengo en el archivo de fotos. Pero este de WordPress lo había visto y ahora me animas a, una vez que cierras, por eso te hablé, Carlos, porque recuerdo haber visto y recuerdo haber subido información, pero de otra persona, de alguien que me pidió que le escribiera algo, porque yo manejo algunos temas de cuidado a la creación. Entonces siempre me piden textos, me piden información, y le envié y me dice, pero súbele esta cuenta. Y cuando entré vi que era WordPress y dije, eso está interesante, algún día lo voy a... Y mira, ha pasado un año y ahora me trae de nuevo la recomendación. Muchas gracias. No, con mucho gusto. La idea cuál es, digamos que Blogspot, también todo lo que sea plataformas de blog, que de hecho así comenzó WordPress, son muy buenas. Una recomendación que siempre les damos es chévere tener tu dominio propio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no recomendamos mucho Wix? Porque tu página queda ministeriotal.wix.com, ¿cierto? O en algún momento estaba Jindo.com.weebly, ¿sí? Yo alguna vez diseñé páginas en Weebly, ¿cierto? Pero entonces te pone el Weebly y de una u otra manera la gente como que le da cierta credibilidad que tú tengas tu propio dominio. O sea, ministeriotal.com, sin otra extensión, es por lo que uno recomienda. Son muy buenos, obviamente, pero a medida de lo que te decíamos, para comenzar, súper. Ya chévere que tú puedas tener tu propio dominio donde la gente llegue y te lea. ¿Listo? ¿Alguien más antes de terminar? ¿Alguna pregunta respecto a la clase de hoy, al embudo, a Canva? Recuerden que cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda que tengan, todo lo que yo les digo acá se los pongo en la clase, los links. De pronto, una pregunta, Alexa, buenas tardes. Hola, Carlos, cuéntame. De Blogspot, ¿ha manejado el SEO? O sea, no parece que fuera tan completo como WordPress, ¿no? Pero no sé si... Pues yo no manejo Blogspot, no te puedo como responder. No conozco el SEO de Blogspot. Sin embargo, sé que Google indexa muy bien también las plataformas de blogs. Pero WordPress te permite personalizar muy bien el SEO. Toda esa parte de SEO, lo que te decía Carlos también en algún momento, ya es con mi esposo, ¿cierto? Yo les ayudo con el cómo irlo preparando, ¿cierto?
Yo les doy como la receta, qué ingredientes le ponen, entonces, y ya mi esposo les dice cómo venderlo, ¿listo? Como a dónde lo pueden vender, a dónde lo pueden comercializar, entonces ese es como el trabajo nuestro de equipo. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que todos estos conocimientos puedan ponerlos en práctica en pro de la obra. Me alegra muchísimo verlos. Hoy faltaron varios, como les digo, ya se empiezan a retomar poco a poco las labores, pero sé que muchos están ahí juiciositos actualizándose con las grabaciones. Así que muchas gracias a todos por estar. Dios les bendiga. Y como siempre lo decimos, ¿cómo es el lema de Evangelismo Digital? Las redes son muchas, mal los obreros pocos. Dios les bendiga.